Cuando se analiza la política de hoy, la construcción de la misma, siempre es bueno remitirse al pasado inmediato, y en un programa que se llama Quórum, no con estas características en el formato, dije: la figura central es Cristina Fernández de Kirchner y el poder no se regala. No lo hace ella ni nadie, tampoco los hombres. Para comprender la fisonomía de todo aquello que se va gestando y que puede romper el sueño de un sector que pensaba en el albertismo, que no termina de nacer porque todavía no está en gestación. Los movimientos que ha dado en términos discursivos el presidente lo ubican de acuerdo a la categoría que los medios hegemónicos de comunicación anti-kirchneristas, no dije antiperonistas, anti-kirchneristas, lo llevan a Fernández a decir: es Cristina. Porque Cristina tiene su agenda y depende del canal que mire se dará cuenta cuán vomitivo es la capacidad que tienen para no analizar en términos críticos lo que está pasando, y que no solamente remite a un escándalo de un personaje que en Zoom besó la teta de su esposa. Aquí aparece en la dimensión apropiada, con esto que estoy intentando esbozar, lo que sostengo desde este lugar, que es una crisis de representación que se traduce en la falta de capacidades para aprender o por carecer de formación. Ahora, una persona no puede tener la formación adecuada, pero sí el enorme talento de abrevar en aquellos lugares que le permiten solidificarse en su posición. Cuando no se dan las combinaciones, tenemos resultados que no solamente responden a la lista sábana, sino a una arquitectura del poder en donde solamente entronizan aquellas figuras que son deseables y que producen una diferencia al resto. Bueno, Cristina Fernández de Kirchner en la política argentina es eso. Ha construido una diferencia conceptual, política, ideológica, lo voy a dejar de costado, a distancia del resto. Entonces, funciona, como dije la semana pasada, ir por el lado del ingeniero Macri y no tanto por Larreta. Y me detengo allí un segundo. Larreta es un jefe de gobierno que hasta no hace mucho tiempo era el amigo del presidente. Mi amigo Horacio, decía. Ahora, el amigo Horacio, que tiene una construcción más de gobernabilidad, de cero enfrentamiento o confrontación, lo pusieron arriba del ring y puede que él no se calce los guantes. Pero algunos gobernadores y una corriente del peronismo dice: puede ser que en 2023 Horacio sea el hombre sólido, el titán que enfrente al otro extremo. Con esto digo finalmente que seguimos en la línea de los extremos y lo pendular. O pasamos de lo que se puede denominar izquierda para algunos, que para mí no lo es, a la derecha recalcitrante, que tampoco lo es, porque en el medio hay una serie de combinaciones que son increíbles. Pero lo pendular cierra el medio, que cada vez se va ensanchando más, aun cuando las políticas públicas de los últimos 25 años han pegado en la línea de flotación de la clase media. Entonces, en la superestructura, que no es aquella que se perfeccionó en algún momento para mantener el control social y el orden del mismo, en la superestructura de la política y no de los partidos se está ocurriendo esto. Se están preparando los jugadores de esa partida de ajedrez que no es 2021 sino 2023. Cierro este comienzo preguntándome algo y dejando un interrogante para el gobierno local y la figura de Mariel Fernández. Se inauguró hace pocos días y se mostró lo que es la conexión intradomiciliaria de agua, cloaca y electricidad en Santa Paula. Habría que buscar y rastrear que esa es una manzana que proviene de asentamientos, tomas que se constituyeron en barrios. Ahora, lo particular de la foto con presencia de una funcionaria nacional que tiene vínculo directo con el hábitat es el cartel que acompaña a la obra, porque dice el nombre de una cooperativa y abajo Movimiento Evita. Y quien lidera el Movimiento Evita es Mariel Fernández, pero no es Movimiento Evita ya, es la intendenta. Súmale a esta cuestión algo que ocurrió el fin de semana que no está chequeado al 100%, pero se hizo una convocatoria vía Zoom, que es la gran vedette del momento, del Gran Hermano que estamos asistiendo, y en esa convocatoria de Zoom realizada por el municipio
tema agrupación Reconquista. El municipio es una estructura administrativa que, independientemente de quién gobierne, es del conjunto. Ya ocurrió en el pasado inmediato que pensaron algunos y algunas que el municipio ya era parte de su estructura y así chocaron el auto. Cuidado con esto de pensar que el movimiento Evita, por haber coronado, es quien puede suplir y reemplazar al gobierno. Y entonces tomar cuestiones del Estado, de lo administrativo, para decir, ahora es nuestro, es propio y nos alcanza a nosotros. Cuidado, es una observación nada más, porque pueden estar tan convencidos que el momento es este, que los tropezones sean grandes y dejen huellas. Punto seguido, porque si no, no va a estar completo. Fabián Ferraro dejó de ser el subsecretario de Obras Públicas. La información oficial, que siempre tiene las características de oficial, dice, bueno, cumplió un ciclo, una etapa, trabajará junto a Esteban Castro, siendo Ferraro un hombre que arrancó su carrera política muy cerca de Narváez y después siguió con Macri y Vidal. Ahora está con Esteban Castro, que tenemos que decir, Esteban Castro es una figura que tuvo vínculo muy fuerte con Carolina Stanley, a punto tal que las organizaciones se fortalecieron en el macrismo con la autonomía que significaban los planes y las herramientas que brindaba el macrismo para hacer el ajuste que realizó. Pero Ferraro se fue. Llegará a ocupar ese lugar alguien que estuvo en el gobierno, en la intendencia de Coco Lombardi, allá a finales de los 80 y comienzos de los 90, pero dejo la intriga. ¿Se fue bien Ferraro o había un expediente en donde la cuenta no daba y la contratación era directa? Solo para que pensemos un segundo que el poder es el que conocemos. Ahora, las filtraciones antes, ahora y mañana existirán. Con Ferraro o sin Ferraro, con Fernández o sin Fernández. Esto funciona así cuando más o menos lo homogéneo tarda en entrar en consistencia. Y esto que ofrezco en el día de hoy es un programa que tendrá fortaleza en lo social y en lo humano, se llama Quórum, en contacto directo, y arrancamos así. Instituto Educacional Dr. Luis Federico Leloir, Tupac Amaru y Paula Albarracín, San Miguel. Ferretería Maffer. Presupuestos por WhatsApp al 11 69 48 2456. En el reclamo por la escuela número 37, acá los pibes y las pibas reclaman un lugar, un techo para educarse. ¿Cuál es el reclamo del día de hoy? En realidad esto es un proceso que viene desde hace varios tiempos. El reclamo se puso ahora en agenda pública como quien quiere, por una cuestión de que necesitamos que esto se vea porque estaban avasallando nuestro legítimo otorgamiento del edificio. Este edificio fue otorgado en el año 2017 a la comunidad de la escuela secundaria número 37. ¿La escuela número 37 tenía un espacio propio antes del 2017? La escuela número 37 comparte el edificio con la escuela 24 primaria. Dije comparte el edificio, así que te podrás imaginar que es una matrícula de 424 chicos, creo, o 420 ahora alrededor. En estos días sé que se agregaron 4 matrículas más. En realidad nosotros lo que queremos dejar bien claro que esto no es contra nadie, ni en contra de la universidad, ni en contra de la Politécnica. Nosotros somos una comunidad... ¿Por qué contra la universidad? Y en realidad, no, es justamente eso, no estamos en contra de la universidad. Este edificio lo está reclamando la universidad porque aquí va a funcionar desde lo salido por los medios, la Escuela Politécnica de la Universidad de Moreno. Entonces, este es el lugar donde supuestamente va a funcionar la Escuela Politécnica que va a depender de la Universidad de Moreno. Y este es el lugar que nos otorgaron en el año 2017. Nosotros hicimos un recorrido por todas las autoridades, no es que estamos hoy acá paraditas y listo, no, nosotros venimos luchando desde marzo de este año así duro, porque en marzo del 2020
ahí se declara como el conflicto de que esta escuela no la podíamos usar porque pertenecía a la Universidad de Moreno. Ustedes hoy son madres reunidas, ¿tienen el apoyo de los directivos y los docentes? Sí, de toda la comunidad educativa de la escuela, sí. Lo que pasa que obviamente todos saben que hay un estatuto docente que a los docentes no les permite estar haciendo este tipo de reclamos. La comunidad son los que tenemos que poner en auge los derechos de los pibes y los derechos como comunidad. Ustedes desde esta lucha se han reunido con todos los autoridades estamentos municipal. Nosotros hicimos un caminito bien prolijo, educado, sobre todo eso, teniendo bien presente que nuestro derecho termina donde empieza el del otro. El secretario de Educación del municipio de Moreno, Emanuel Fernández, ¿le dio alguna respuesta? A nosotros los que nos dan las respuestas son la señora Sonia Beltrán, que es la consejera del Consejo Escolar, la presidenta del Consejo Escolar, la señora Karina Ramírez, que es la jefa de Tristal, y en ese peregrinar entre autoridades y autoridades logramos llegar al señor Nicolás Trota. Llegaron a Nicolás Trota. ¿Y cuál fue su respuesta? Nosotros tuvimos una videoconferencia con Nicolás Trota, donde les pusimos cuál era nuestra situación. En un principio nos iba a dar una reunión mucho más atrasada en fecha. Cuando le dijimos cuál era nuestro conflicto, accedió. Esto fue jueves, al martes teníamos la reunión, martes 18 de agosto tuvimos la reunión con él. Tuvimos una reunión y él ya estaba interiorizado de esta situación porque él había hablado con la gente de la universidad. Y claro, él estuvo en el lanzamiento en la universidad cuando fue el lanzamiento de la Politécnica. Sí, pero en ese momento él no estaba enterado del conflicto, ¿eh? El ministro hasta ese entonces no estaba enterado. Nosotros tuvimos la suerte de poder contactarnos con él y como dice la compañera, y aclararle qué era el pedido. Nosotros acá no es que pedimos el edificio porque tenemos ganas. Nosotros, como dice la compañera, esto fue otorgado en el 2017 por toda la comunidad educativa y otras entidades. No es que nosotros estamos acá porque somos Ocupa, porque usurpamos, no. Bueno, la respuesta del ministro, que incluso también hasta salió en los medios porque un medio local logró contactarlo cuando entregaban las NECMUS en Rodríguez. La respuesta de él fue que él está interiorizado de la situación y que va a encontrar una solución que beneficie a ambas partes. Esta solución obviamente tiene que venir por escrito. Y esto fue el 18 de agosto, hoy ya estamos a 25 de septiembre, entonces nosotros lo que hoy estamos haciendo es visibilizar esto para que recuerden que tienen un compromiso medianamente de palabra con nosotros, con las familias. ¿Cuáles son las medidas de visibilización que están llevando a cabo hoy? Hoy vamos a hacer un banderazo en el semáforo de la esquina de Corbalán y La Ruta. Obviamente no vamos a cortar la ruta porque no es nuestra forma. Como te dije hace un rato, nuestra forma siempre fue muy educada. Jamás avasallamos, jamás faltamos el respeto. Todas acá las madres sabemos cuáles son nuestros derechos. Y si no, por ahí uno no tiene por qué saberlo todo, por ahí uno peca de ignorante, pero en lo posible siempre tratamos de interiorizarnos para no ir sobre el derecho del otro. Es decir, nosotros vamos a visibilizar, no vamos a cortar la ruta, solo queremos que la comunidad toda vea que seguimos reclamando y seguimos esperando la respuesta que nos tienen que dar de un conflicto político. Obviamente este es un conflicto político que se ha generado entre nación, provincia y municipio, o no sé, pero esto es un conflicto que lo tienen que solucionar las autoridades y estamos a espera de eso. Hoy son todas madres acá. Sí, todas familias. Además de sumarse las tareas del hogar, el cuidado de los niños, el trabajo, se les suma a los hombros la pelea por una escuela. Y así somos las mujeres. Sí. Y nosotros estamos así acá somos las mujeres. Ya desde marzo que estamos acá. Todos los días vienen las mamás. Todos los días, los viernes se hacen jornadas. Estamos acá haciendo visibilización porque parecía que éramos invisibles. Nunca fuimos invisibles. Nosotros nunca nos fuimos de acá. Esa es la realidad. Nosotros hoy estamos peleando por algo, como dice Norma, que ya no se nos fue otorgado. No es que un día dijimos, nos gustó el edificio, nos quedamos acá. No, nosotros queremos que se destrabe el conflicto a la brevedad, porque en medio de una pandemia donde te mandan a casa y nosotros tenemos que estar acá. Porque aparte se ha sufrido atropello también, que no es un hecho menor. Otra de las cosas que quería también un poco aclarar es este término de que nosotros tomamos la escuela. Nosotros no tomamos la escuela. La escuela se le fue otorgada en nos 2017. Otorgó en el año 2017. Esto no es que nos insistimos, no es que nosotros dijimos nos queda cerca, vamos. No, a nosotros nos entregaron la escuela. Entonces,
Acá, insisto, hay un conflicto que se empezó a generar en otro contexto sociopolítico, resalta ahora en este, y los únicos perjudicados son los pibes. Aparte, también es que hay que aclarar, cuando este edificio nos otorgó en el año 2017, este edificio se entregó en un marco de necesidad y urgencia y justicia social. A ver, si estamos hablando de justicia social, no podemos pretender sacar ahora, quitar el edificio, dejar a más de 400 pibes y pibas en la calle, ¿me entendés? Por un proyecto que está buenísimo y celebramos que así sea, porque queremos que se haga un polo educativo importante para la comunidad. Pero ni siquiera es viable este edificio para ese proyecto que se pretende. Entonces, eso es lo que uno está peleando. Que tampoco deberíamos, porque si nosotros se nos fue otorgado, no tendríamos que estar peleando, ni hacer vigilia, ni estar haciendo nada de estas cosas. Ellos tienen que resolver un conflicto, bueno, que se resuelva. Nosotros hoy que queremos, respuesta. Les hago una última consulta. En este contexto de pandemia, con el conflicto de la escuela, los chicos y las chicas que asistían acá, ¿siguen con su continuidad pedagógica? Sí, todo eso. Ellos siguen con su continuidad, haciendo lo mismo que hacen todos los chicos en este contexto. Ellos tienen sus profesores, o sea, ellos están contenidos en ese sentido. Pero bueno, nosotros deberíamos estar haciendo lo que hace el resto, estar en casa o hacer las cosas, y no, sin embargo estamos acá. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias. Esto es una muestra más de hacer por hacer sin poder planificar. ¿Dónde van a ir a parar los 427 alumnos de la Escuela 37? ¿O dónde van a ir a parar los alumnos que se inscriban en la Politécnica de la Universidad de Moreno? Bueno, son 185 días. Me lo dijo el subsecretario de Salud en una nota periodística, que hay que convivir con el virus por lo menos un año más. Y estamos en septiembre, en un municipio donde se propone que florezcan 1000 flores. En este trepidar de asuntos que estamos desarrollando periodísticamente, me quiero detener, y le agradezco mucho a Sonia Íscar, que conoce, porque ha trabajado y trabaja en una función directa con los niños, con las niñas, con los adolescentes, con las juventudes, y el encierro de aquello que no se muestra, pero más o menos se intenta poner en agenda, y a partir del encierro, todas las vulneraciones que se producen. ¿Qué es el encierro hoy? ¿Qué encontrás del encierro de la pandemia, que acelera o motoriza aquellas cuestiones que venís viendo en los últimos años? Es más, busqué una nota que te hice no hace mucho tiempo y me decías que los delitos o las violaciones o los abusos intrafamiliares
digo año 2018, iban creciendo, no se detenían. Bueno, estamos 2020 y con pandemia, entonces... Y entonces, con pandemia, la verdad es que el fenómeno se profundizó. Se considera que aumentó alrededor de un 50% el maltrato hacia niños, niñas y adolescentes, incluidas sus diferentes formas, ¿no? El abuso entre medio. Y además, la otra cosa fundamental es que el espacio donde mayoritariamente niños, niñas y adolescentes piden ayuda es en las escuelas. Y entonces el ASPO, el aislamiento, vino a aislar de alguna manera a niños, niñas y adolescentes de esa posibilidad de buscar ayuda en la escuela, porque es el lugar primero donde contrastan que no es natural eso que están sufriendo al interior de su familia, y por otro lado donde generan vínculos de confianza para poder manifestarlo. Qué interesante este vector que traes, sin escuelas, por la pandemia. ¿Qué ocurre entonces? ¿Frente a qué fenómeno estamos sin que lo veamos? Pero que se puede analizar y se puede seguir y se puede encontrar algunos resultados que nos van a conmover, y de hecho cuando salen las noticias a veces nos conmovemos, pero es el día a día entonces. Sí, por eso en realidad los operadores de la política pública de niñez tienen que salir a encontrar muy rápido formas de difundir en las redes y de darle a los chicos formas de comunicarse también a través de las redes, ¿no? Que ya no es el teléfono tampoco. Difícilmente un niño, niña o adolescente va a poder ponerse a hacer un llamado de teléfono para pedir ayuda. Va a tener que ser a través de las propias redes sociales, del Messenger, del mail, salir a difundir y a buscar otras formas de conectarse con quienes lo pueden ayudar, ¿no? Hoy tenemos Facebook, que se utiliza mucho para desaparecer un niño o una niña, se busca o denuncias de abuso. ¿Eso qué lectura te da? ¿Está dentro de este rango que me traes en el momento de la nota o no? ¿O hay que buscar algo mucho más, institucional para que tenga un curso distinto? No, me parece que hay que buscar todas las formas, porque la verdad es que es cierto que los chicos y las chicas se mueven mucho en redes. Sí. Que funcionan claramente como formas de captación también, ¿no? A través de perfiles falsos, de promesas falsas, de saber qué es lo que le pasa, porque la verdad es que los chicos ahora usan tanto las redes que cuentan a través de las redes gran parte de su vida privada y de sus estados emocionales. Entonces después eso es usado por los captadores para hacerles alguna promesa o alguna oferta que dé en la tecla con aquello que les está pasando, ¿no? Entonces me parece que de esa misma forma hay que salir a organizar la respuesta y la prevención y la difusión para cuidarlos. ¿Estás viendo que en alguno de los 3 niveles se esté ocurriendo esto? Entender lo que es el ciberdelito o el ciberabuso o el cibermaltrato, porque estamos en este mundo. Este es el mundo que estamos viviendo. Y claro, en las redes la verdad es que de hecho hubo también como una especie de moverse, digamos, los captadores se movieron de formas más físicas hacia las más virtuales. Y la prevención y la promoción tiene que organizarse por ahí, porque hoy los chicos pasan la mayor, en el supuesto de que se respete la cuarentena, que la gran mayoría lo hace, pasan la mayor parte del tiempo conectados a una red, ¿no? Y es difícil a veces abordar esto de la red, porque un niño o un joven dice: es mi privacidad, es mi libertad, estoy trabajando. Por lo tanto, los adultos tienen que tener también una capacitación de cómo acercarse a ese niño o a esa niña para saber qué está buscando, qué encuentra, con quién habla. Eso es un universo, francamente. Es un universo, es bien difícil, porque es muy además complejo, hay una distancia generacional que hace que los adultos
no terminen de conocer y no terminen de entender cómo funcionan las redes, ¿no? Entonces, esa distancia a veces no permite ser muy claro en lo que uno quiere llevar como mensaje y asume actitudes persecutorias, digamos, donde el niño o la niña o el adolescente siente que el controlado o el perseguido es él y no los riesgos que hay detrás de eso. Y me parece que en definitiva lo mejor es enseñarles a los chicos a cuidarse solos, ¿no? Porque uno no va a poder estar cuidándolos todo el tiempo de cosas que además no termina de conocer. Pero sí, que sepan que el riesgo existe y que puedan por ahí también empezar a identificar qué perfiles son reales y cuáles son falsos, organizarlo como una especie de juego, si se quiere, para que puedan descubrirlo de alguna manera por medios propios. ¿Qué sucede además de esto con los hogares, las viviendas, los hábitats en donde las violaciones y las vulneraciones, no estoy refiriéndome en términos más amplios, ocurre entre adultos y niños, con familiares? Porque me parece que es un tema que siempre estuvo, y ahora con el encierro me pregunto frente a qué barbarie a veces estamos asistiendo sin que la admitamos como tal. Y la verdad es que en términos de abuso y de maltrato tenemos una barbarie digamos, en niños, niñas y adolescentes de dimensiones similares a la que tenemos en materia de violencia de género. Lo que pasa es que... ¿Podríamos decir que es la otra pandemia? Lo que pasa es que en términos de niños, niñas y adolescentes, además, está bastante más invisibilizado, porque niños, niñas y adolescentes tienen algo menos de posibilidades de hacer notar lo que les pasa al interior de su propio ámbito familiar y de darlo a conocer, digamos, hacia afuera. Si bien es cierto que hay menos muertes que respecto de la violencia de género, la verdad es que la violencia nunca dejó de crecer, y lo que aumenta el aislamiento es la invisibilidad de esa violencia, ¿no? Es, en definitiva, en ambos casos, la cultura de la prepotencia, de alguien que al interior de la familia se cree superior o se cree con un poder especial sobre los demás, y entonces el encierro creo que aumentó eso, ¿no? Sonia, te hago dos preguntas finales. En tu trabajo cotidiano, en estos más de 185 días, ¿viste algo que te haya sorprendido o viene a fortalecer todo tu trabajo y tu conocimiento respecto a lo que son vulneración de derechos o protección de derechos que nunca llegan a ser los ideales para que un niño o una niña puedan crecer o desarrollarse con cierta paz? Por tu experiencia profesional, te pregunto. Sí, la verdad es que a mí la violencia y la crueldad de algunos detalles que escucho en las historias que escucho no dejan de sorprenderme, no dejan de indignarme o de horrorizarme, más allá de que uno tenga que tratar de tomar distancia de eso para hacer con eso un abordaje profesional. La verdad es que la crueldad a veces no tiene límite, ¿no? Entonces, creo que pasa por ahí principalmente lo que no deja de sorprenderme. Y te llegó la situación, porque yo no hablo de casos, solo hablo de historias que duelen, que son crueles. Si el Estado no llegó, porque eso es hacia adentro, y cuando conocemos la situación es que se ha desplegado todo el horror, la furia, la prepotencia, la dominación y el sometimiento. ¿Qué encontrás hoy del Estado para asistir a ese niño o a esa niña, a ese joven, hombre o mujer? ¿Qué herramientas hay? Finalmente me gustaría escuchar una respuesta de este tipo. Herramientas, la verdad es que hay, digamos, desde
lo normativo, por ejemplo, yo diría que no hace falta más o mucho más de lo que ya tenemos. Lo que pasa es que después en el funcionamiento cotidiano uno se encuentra con lo de siempre, ¿no? Con servicios saturados, con servicios desarticulados, con comunicaciones institucionales que no funcionan. Me parece que ahí al nivel de las prácticas institucionales hay mucho para mejorar. Agradezco mucho este tiempo, me has dado algunos elementos interesantes para compartir con el programa, la audiencia. Tal vez esto que decía Sonia, para mí la escuela es el último bastión del Estado, de pie, para mí. Y si la escuela está cerrada, y allí se abría una puerta en donde un niño o una niña podía dar algún síntoma que fuese registrado por algún personal docente, y hacerse la pregunta al adulto, ¿qué le pasa? Y ahí activarse todo esto que decía al final Sonia, que por supuesto están las herramientas, por ahí hay desarticulación, pero si esa puerta está cerrada nos preguntamos entonces, ¿qué puerta tenemos que abrir? Porque el encierro está dejando otra pandemia, invisibilizada durante muchos años, pero creo que como adultos tenemos que preguntarnos qué tiene esa pandemia, además de la conocida por COVID, además de los femicidios. Es la pandemia que vulnera todos los derechos, que destruye vidas de niños y niñas, y los adultos nos tenemos que hacer cargo. Por supuesto, el Estado se tiene que hacer cargo, pero lo primero que tenemos que hacer nosotros es decir que algo está pasando. Gracias. A ustedes. Vamos a hacer una pausa y seguimos en Cuervo. La Universidad Nacional de Moreno, en su 10º aniversario, abre la inscripción al ciclo lectivo 2021. Podés elegir entre una oferta académica de 10 carreras de grado universitario, 2 ciclos de licenciatura y 4 tecnicaturas universitarias. La UNM es una universidad nacional pública y gratuita. Inscribite desde la web www.unm.edu.ar. Universidad Nacional de Moreno. Nuestro derecho, nuestro lugar, nuestro futuro. Estamos en un sitio muy importante para la cultura, para la historia, para esa despedida final. Es un espacio que requiere ordenamiento y se está tratando de alcanzar el objetivo dentro de lo que son las condiciones geográficas que tiene el único cementerio del distrito de Moreno. Estamos en un lugar en donde, por supuesto, como el mundo lo sabe y usted también, la pandemia y la cuarentena tiene sus efectos. Y aquí comprender el ritual, el duelo y la despedida es un acto no tan político, sino humano y social. Por lo tanto, esta charla de algunos minutos que voy a tener con la responsable de quien tiene en su cuerpo, en sus hombros, en su cabeza, ordenar, insisto, dentro de lo posible por la geografía que tiene el cementerio, con Daniela Checo Párez, cómo se ordena y por dónde se arrancó el ordenamiento que ustedes vienen cumpliendo con las limitaciones lógicas que tiene un distrito como el nuestro. Muchas gracias por estos minutos. Muchísimas gracias a ustedes. Se comenzó obviamente ordenando desde lo que teníamos para tener un basamiento de lo que estábamos teniendo dentro del cementerio. Comenzamos ordenando las bóvedas, ¿sí? Por parte. Después seguimos con la parte de sepultura, que es lo más
complicado en el sentido de organizar por una cuestión familiar, también por una cuestión humana, ¿no? De la responsabilidad de los pagos para notificar y que la familia también se acerque a tomar la decisión que quiere hacer con su fallecido. Me voy a detener ese punto, es la notificación antes de mover ese resto, ese cuerpo. ¿Es así, es correcto? Sí. Igualmente cuando nosotros como familiares, ¿no? venimos a renovar, lo que se llama la renovación, sí. el pago del arrendamiento, lo venimos, cuando se ingresa por primera vez, el fallecido se paga por 4 años, ¿sí? Después de los 4 años se tiene que hacer una renovación anual, ¿sí? Entonces ahí es donde nosotros también empezamos a notificar cuál es el tiempo límite de proceso que nosotros tenemos como seres humanos, ¿sí? ¿Y las familias van recibiendo esa notificación porque ustedes montaron a ver un equipo especial? Sí, hoy sí. Nosotros nos dimos cuenta también cuando ingresamos que la notificación es como que había perdido ese sentido y esa importancia de lo que es la notificación. Aclaremos esto. Sí. Que si no se hace la notificación y viene un familiar y va a ese lugar y no lo encuentra, es terrible. Es terrible, sí. Es una falta de respeto demasiado importante, quiero decir. Igualmente hay una de las normas que nosotros tenemos, la ordenanza, bien, dice que cuando uno pasa el tiempo, después de estos 4 años, sí. que son principales, nosotros tenemos lo que se llama un levantamiento de oficio. Cuando uno firma la declaración jurada, cuando fallece nuestro familiar, ahí dice que tenés 30 días de pasado el vencimiento y si no se da a hacer pasar el resto al depósito. Claro. Y después al osario, 30 días más y al osario general. Al osario general. Nosotros, por eso digo, nosotros desde lo humano que se requiere esta situación, estamos haciendo. Si se tiene que hacer ese levantamiento de oficio, lo que se dice de oficio, nosotros esperamos recién 2 años. Bien. Nosotros en nuestra nueva gestión, acorde a lo que nos encontramos. Bien. ¿Y lo que se encontraron era? Por ahí ese levantamiento sin avisar, o ese levantamiento con muy poco margen, sí, sí, muy sí. poco tiempo de vencimiento. ¿La capacidad del cementerio está superada? Sí, sí. Sí, está súper superada. Entonces pero, hay que... como es, por eso te digo, como es un dinamismo, porque nosotros tenemos, lo voy a explicar desde el proceso natural que tenemos como seres humanos. Bien. Nosotros tenemos en un nicho, que hoy nichos no hay, pero bueno, explicamos primero la parte humana, ¿no? Nosotros, el nicho está con un vencimiento de 20 años. Nosotros tenemos a nuestro familiar en un nicho 20 años en el lugar. Después de esos 20 años se tiene que pasar a tierra, lo que se dice tierra, para que siga el proceso de descomposición Bien. De lo que nosotros tenemos como seres humanos. En tierra lo que tiene que estar son 8 años, que es el proceso natural que nosotros tenemos para lo que se llama la reducción o ese levantamiento, que me parece una palabra, me parece que reducción es mucho menos impactante sí. que levantamiento. Bien. ¿Sí? Entonces, ahí son lo mínimo que se tiene son 4 años. A veces en el 6º año el familiar si viene previa notificación o viene y dice yo quiero intentar o quiero ver si puedo reducir, lo puede hacer. Claro. Se puede probar, pero siempre obviamente con el consentimiento del familiar. Y nosotros el acompañamiento con el familiar. Sí, sí. Si no, a los 8 años, tampoco se abona. Y pasado esos 8 años, está para hacerse esa reducción de oficio. De oficio. Que nosotros tenemos por ordenanza municipal. Clarísimo, sí. Además está bien que se puntualice porque está escrito así. Está escrito así. Sí. Después de esa reducción, se va a lo que se llama urnas, nichos urneras, ¿sí? Entonces, y ahí es donde también entramos en el colapso. ¿Por qué? Porque esa sí no tiene vencimiento. Mientras que la persona venga, el familiar, y abone, lo puede tener eternamente. Eternamente.
Pero bueno, eso también es una decisión y es un acompañamiento del cual nosotros hoy también tenemos la obligación de informar al pariente y creo que de acompañar para que todos tomemos la misma decisión, ¿no? Te hago dos preguntas finales vinculadas al momento que atravesamos. ¿Hay una zona destinada en este cementerio a COVID? Sí, la generamos ahora, nosotros en nuestra gestión, en nuestra primera gestión. ¿Y la decisión fue tomada por qué? Porque por una cuestión también de contagio, ¿sí? Teníamos un lugar y también porque no teníamos lugar en lo que ya estaba estipulado, ¿no? En estas 16.000, hay 16.600 sepulturas en tierra. En tierra. Ese es el número que tiene el cementerio de Moreno. Ese es el número. Y como nosotros, para no tener estos problemas de decir tengo que hacer un levantamiento de oficio porque está el otro familiar en puerta. Entonces, este es el dinamismo desde la parte administrativa. Entonces, encontramos un lugar que estaba con millones, tenía basura, tenía un montón de cosas. Recuperaron un pequeño espacio. Un pequeño espacio donde llevamos más o menos aproximadamente 80 sepulturas. ¿Y cuál es la capacidad que tiene ese espacio? Por eso, de 80, más o menos llegamos a 80 porque se hacen obviamente con un distanciamiento. Pero debido también a que está saturado el cementerio y con respecto a la pandemia, nosotros tenemos la posibilidad, y eso lo hacen la misma gente, de hacer en el medio. Entonces, por ahí de esas 80, si necesitamos, obviamente vamos a hacer 160. Y hasta ahí es la capacidad que... Y hasta ahí es la capacidad. Entonces, creamos especialmente esa manzana para no involucrar con las personas comunes, bien hacer, ¿no? Por un tema de contagio y un tema de que esa parte no se va a poder levantar hasta que se investigue, porque la persona que tiene COVID viene... por ahí no sé si viene en una bolsa con todo el protocolo que se necesita. Una cuestión de cuidado del protocolo. Protocolo. Entonces, eso sabemos que va a costar mucho tiempo que se haga ese proceso natural que tenemos como seres humanos. Claro. Entonces, sabemos que eso no se va a poder hacer, este proceso que hacemos con la parte administrativa y el proceso natural, va a tardar mucho tiempo. Todavía no sabemos cuánto. Y la última pregunta, ¿un crematorio? Sería ideal. Sería ideal, igualmente hay que, creo que acompañar, tenemos que tomar conciencia a veces de esa idea. No es una idea, no quiero que no es una idea impuesta, ¿sí? Pero son opciones que nosotros no estábamos acostumbrados culturalmente como seres humanos incorporarlo a nuestra vida diaria. Ahora, si miro la realidad, que usted la conoce mejor que yo porque la recorre y acompaña a familiares que vienen todos los días, un crematorio sería una apuesta política en tanto existe un único cementerio como este. Sí. No hay otra. No hay otra. Bueno, y breve, para que venga un familiar a hacer la visita que habitualmente se hacía antes de la pandemia, la cuarentena, tiene que llamar por teléfono, ¿es así? Tiene que llamar por teléfono, sí. Hay que llamar por teléfono de 13 a 16 todos los días al 463-1083 o al otro número de teléfono que nosotros pasamos por protocolo para solicitar el turno. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que seguir con este protocolo de cuidado. No es que esto pasó y ya está. Entonces, lo que se permite por protocolo son 2 personas por sepultura, con ese distanciamiento social que necesitamos y por una cuestión también organizativa, porque nosotros lo hacemos por manzana. Según la capacidad de manzanas, son los grupos de 2 personas que pueden estar determinado tiempo. Entendemos y sabemos que hace mucho tiempo que no podemos venir a ver a nuestros familiares y comprendemos que a veces imponer un tiempo no es lo mejor. Pero hay que adaptarse a esta normalidad, como dicen, ¿no? Hoy tenemos que adaptarnos a esta modalidad, como vos decís. Rápido, por día, ¿cuántos servicios va teniendo el cementerio relacionado a COVID? ¿Llevan ese registro? Sí.
Por día, yo cuando empecé en julio, ¿sí? Teníamos más o menos un ingreso semanalmente de 7, 8, ¿sí? Semanalmente, en julio. Tuvimos ahora un pico, la semana pasada, que tuvimos 10 casos en un solo día. Entonces, eso quiere decir un montón. Son picos que a veces es por semana, mucho, y a veces es en un solo día. Que eso lo determinamos, obviamente, diariamente. Muchas gracias, ha sido muy amable por esta nota. Qué interesante que usted escuche que acá el concepto es humano. Tal cual. Porque hay que tener esa empatía con el familiar que viene, porque el procedimiento con COVID dejó de ser el que tenía antes, que podía venir un grupo a despedir a su ser querido, ya no es así. Entonces, esta nueva normalidad tiene algunos recortes de la realidad que significa la despedida final, el llanto y el duelo. Y no pierdan de vista lo que decía la responsable de ordenar esto. Es Moreno con un solo cementerio, está colapsado. Entonces tiene que aparecer en una mesa de trabajo sólida. ¿Cuál es la mejor salida? Puede ser el crematorio. Y esto tiene que tener un asiento en la realidad posible y pensar en algo que yo escuché en el año 2000. Moreno necesita otro cementerio. También necesita otro hospital. Moreno necesita mucho. No es solamente reclamarlo, sino planificarlo, que es la parte en donde la política a veces pierde capacidad y pierde recorrido, pero lo tiene que recuperar porque necesitamos bastante, e insisto, no se pide, se planifica. Hacemos la pausa y venimos. Bueno, estamos en un lugar que es estratégico, es único. Espera en algún momento la población y los trabajadores y trabajadoras que se amplíe aquello que se inició en la gestión de Vidal y que se concrete y materialice en la gobernación de Kicillof. Pero así como charlábamos con la responsable del cementerio y decíamos un único cementerio, es el único hospital. Y es el Mariano Luciano de la Vega, entendido esto como algo más amplio, sin desconocer lo que ocurrió en Cuartel Quinto con la ampliación de la UPA. Y vamos a hablar con alguien que de política entiende mucho, de historia del peronismo más, y que está poniendo su experiencia, su cuerpo, su cabeza y su corazón en este hospital que, la primera pregunta para Adriana Palacio, que has cumplido funciones legislativas, ejecutivas y hoy estás acá en el territorio, digo yo. ¿Estás viendo algo que antes estaba oculto y se visibilizó a partir de la pandemia? Y estoy hablando de descomposición social, ¿no? Sí. Yo creo que lo que se visibiliza crudamente hoy es los 4 años de macrismo, de políticas neoliberales que fueron deteriorando el sistema socioeconómico de nuestra gente, no solamente económico, sino social, en lo que vos decís claramente como descomposición, ¿no? Y que hoy, en un contexto de pandemia, te diría casi, Rubén, que se ve más crudamente, ¿no?
las situaciones sociales que aparecen son realmente muy serias, sacando el tema de COVID, a eso me estoy refiriendo, y es como que todo se ha recrudecido en esto de, no sé llamarlo descomposición social, pero sí en este no rumbo que muchas personas no logran hacer pie en la sociedad, y eso lleva a graves problemas de adicción, problemas de violencia, ¿no? Apelando a tu honestidad, son más de 4 exacerbado, años. Sí. Que los 4 años de Macri, hay que decirlo, profundizaron algo que ya estaba. Entonces, cuando llegan situaciones en donde el consumo traslada hacia la nueva vida algo, estamos asistiendo a otro escenario. Estamos ¿verdad? asistiendo a un escenario en donde vos ves muchas mujeres jóvenes, adictas, con niños que ya nacen adictos. ¿Y ante eso qué hace el sistema de salud, Adriana? El sistema de salud trata de articular con todos los otros efectores, con todos los otros servicios, primero en dar una respuesta, obviamente, a esa mamá, porque hay algo en ella que no está funcionando, entonces la primera articulación se hace con la Dirección de Salud Mental, con el programa Cuidarnos, y se intenta, se acompaña para que esa persona inicie algún tipo de tratamiento. Eso por un lado. Sí. Y por otro lado, el abordaje del niño, claro, que necesita un tratamiento especial. Lo primero que hace el sistema de salud cuando detecta estas situaciones, los niñitos van a neonatología, y desde ahí, bueno, se va haciendo el seguimiento. Lo que siempre ¿Son situaciones aisladas o lo que venís viendo desde que volviste acá a trabajar al hospital? No son situaciones aisladas. No son aisladas. Son mucho más frecuentes de lo que uno se puede imaginar. Mucho más frecuentes. Ajá. Mucho más frecuente. Y después, otra cosa que también es muy fuerte es el embarazo de niñas adolescentes, ¿no? ¿Te lo preguntás? Chicas de 13, 14, 15 años que hoy son mamás. ¿Te lo preguntás si tiene que ver con embarazo no deseado o abusos? Y si el sistema de salud puede indagar sobre ello. Muchas veces yo creo que es embarazo no deseado, la situación de abuso se detecta. Me parece que no hemos estado a la altura de las circunstancias con la prevención de educación sexual. Vos vas a encontrar mamás que tienen mamás que nunca nadie les habló de su sexualidad. En eso, y también me hago cargo porque fui parte de la gestión de salud en territorio, hay que salir más al territorio con políticas de prevención en el cuidado de las jóvenes, de nuestras mujeres, en el uso de anticonceptivos y en los derechos que también la asisten si no quieren continuar con un embarazo. Claro que hay situaciones de abuso, por supuesto, pero la mayoría es, lo que yo voy sintiendo, es por desconocimiento, ¿no? ¿Y las consultorías? Sí, las consultorías están trabajando muchísimo. ¿Porque no sería eso clave, fortalecer? Totalmente. En el hospital las consultorías trabajan muy bien, hasta donde yo sé, en salud, en la Secretaría de Salud también se estuvieron trabajando, pero no alcanza. Porque a mí me parece que hay que hacer como un seguimiento de estas jóvenes. No sería esa palabra que es acompañar, exacto, pero poner el cuerpo, ¿no? Exacto. No la palabra claro, sola. No alcanza con hacer solamente un taller y contarle a una chica de 13, 14, 15 años cómo se tiene que cuidar. Sobre todo las jóvenes con tanta vulnerabilidad, ¿viste? Sí. Ameritan que uno se ponga al lado, que las acompañe, que estén... Bueno, también es cierto que estamos en un contexto que el recurso humano de salud está muy diezmado, está muy cansado, está todo el mundo como colapsado y tal vez un poco se le reste esta cuestión a la prevención. Pero yo volvería e insistiría que la clave está en la prevención. La mejor política sanitaria es la prevención, lo sabes. Claro, totalmente, y en el acompañamiento de estas jóvenes, que por lo general tienen situaciones muy complejas. Vos ves chiquitas de 15 años ya formando parejas C2, viviendo... Digo chiquitas, que no me maten las adolescentes, ¿no? Porque es como que uno como mamá los ve reflejados como madre y vos ves que ya están constituidas con parejas, con personas más grandes que ellas, con una vida que, no es la que debería tener un adolescente de 15 años que aún tiene que vivir un montón de experiencias en la vida. Adriana, estamos acá en el ingreso a la guardia, hay una puerta que esa puerta permite a quien busca alguna ayuda, alguna asistencia, el que pasa, dice entré. Adentro, contame, o contale a la audiencia, el recurso humano, ¿qué va sintiendo? ¿Qué es lo que puede expresar? El recurso humano, la verdad que el recurso humano del hospital... Estamos hablando de trabajadores y trabajadoras, sí, ¿no? Que se el entienda, hospital ¿no? Mariano Loyola La Vega está poniendo todo. En verdad vos ves desde el compañero médico, médica, al compañero que limpia,
que están todo el tiempo muy atentos a las necesidades de la gente. Creo que falta recurso humano, más allá de que ahora se sumaron residentes, que los provincializaron, pero seguimos siendo muy pocos y con un gran nivel de exigencia. Este hospital ya tiene un gran nivel de exigencia por sí, porque como vos empezaste a decir en la nota, es el único hospital para 650.000 habitantes, mala extensión de Lupa. Imagínate en un contexto de pandemia, en donde casi todos los pisos están con habitaciones de pandemia, de COVID, ¿no? Salas de COVID. Entonces como que es una doble exigencia y en el marco ves viendo que los compañeros se van enfermando. Es más un hospital de campaña que en otro momento, que Sí. siempre tuvo esa característica, Sí, pero ahora mucho con la más, pandemia sí, es esto. es mucho más que un hospital de campaña. Sí, totalmente. Y compañeros y compañeras tuyas de trabajo que estás haciendo acá, que tiene que ver con lo social y el trabajo que eso representa, ¿tienen un espacio para reflexionar sobre sus miedos? Sí, hay un equipo. Digo, asistencia psicológica. Sí, hay un equipo conformado especialmente para el personal de salud, que son compañeros del hospital, que son psiquiatras, psicólogos, y que te habilitan el espacio para tener entrevistas, porque obviamente somos seres humanos y se te activan los miedos, se te activan las paranoias, se te activa el pánico, ¿no? De estar todo el día en contacto con pacientes, con familiares, y sí, hay aquel que lo requiere, obviamente, es a pedido y a voluntad, hay un equipo a disposición. Y también hay un equipo que se formó, que yo formo parte, que surge del Comité de Ética, que está formado por 3 grupos de 5 o 6 profesionales, en el compañero que está en la guardia o que está ponete en terapia intensiva, entramos en modo guardia las 24 horas, porque a veces a los compañeros médicos les toca tomar decisiones a quién el respirador y a quién no. A quién, eso está pasando, ¿verdad? Sí, a quién va a terapia y a quién no. Y entonces es muy difícil tomar una decisión desde el nivel humano de priorizar una vida u otra. Entonces se ha conformado desde el Comité de Ética grupos en donde yo soy paliativista, lo vamos conduciendo 3 paliativistas, la doctora Carla Nieto, la doctora Fernanda Ibarra y quien te habla, y esos grupos estamos a disposición las 24 horas por si algún compañero antes de tomar alguna decisión o alguna medida tiene que consultarlo, para que la decisión no sea tan pesada y pueda quedar plasmada en un colectivo en donde no es lo mismo estar en una situación emergente que el que está de afuera, que la puede mirar y puede ir guiando al otro diciéndole, no, mira, hace esto, hace aquello, hacelo por acá, habla con la familia, ¿no? Porque después hay todo un laburo también, que hay que hablar con la familia, que el médico está estresado, que tiene que tomar la intervención, y eso después, la decisión que se tome, obviamente, queda en un acta firmada por los que fuimos acompañando el proceso. Esto es muy reciente, ¿eh? Y es una manera de cuidar a los trabajadores. Sí, además yo te agradezco que puedas contarlo porque en marzo, si yo busco notas y mirando reportes españoles, italianos, menos franceses, tal vez después ingleses o Gran Bretaña, hablaban de esto, que es el profesional que tiene que tomar esa decisión cuando está superado el sistema. La soledad de la decisión, ¿no? Es terrible. Y es acá en Moreno, en el hospital, en donde vos estás trabajando, se crea esta comisión, ustedes son las paliativas, las vamos a decir así, para que no quede solo aquel médico o médica que dice a quién le pongo el respirador o no. Es correcto, es así. Es así. Bueno, es innovador, ¿eh? Nosotros presentamos la propuesta en provincia y bien, mucha gente la tomó. Es el único hospital. No sé cuántos respiradores tenemos acá. No lo sé muy bien, no tengo el número exacto, pero sí. Pero bueno, si uno mira la curva de todos los días, Adriana, el nivel de contagios crece, la letalidad aumenta. Sí, yo creo que también ahí hay que tener un poco más de políticas activas en referencia a no pasamos la pandemia. Yo hoy salí no sé a dónde está el pico, te digo. No lo sé. Pero hoy, digo, una anécdota casera, pero salí a tomar el colectivo para venir acá y 6 personas de mi barrio, 6, 7 sin barbijo. Entonces eso me parece que los medios, como vos, tienen que hacer mucho hincapié en que esto no pasó y que la única herramienta que hoy tenemos es el tapaboca o barbijo y el aislamiento. Porque no sabes en qué momento te puedes contagiar. Subís al colectivo, te tocaste la cara y sonaste. Claro. Te hago 2 preguntas finales. Sí. Y vamos a lo político, porque vos sos una mujer de la política, sos representante y líder de la Juana Zurduy, estás en el peronismo de todos. ¿Encontraste en el gobierno de Mariel Fernández
un cambio disruptivo a partir de la inserción y trabajo de Coco Lombardi? Y si es así, ¿en dónde está esa señal de apertura? Mira, para mí la llegada de Ernesto Coco Lombardi al Estado municipal y al ámbito político significó una pequeña apertura, que habría que seguir trabajándola y ampliándola. Muchos peronistas sentimos al inicio de la gestión de Mariel Fernández, no sé si se habían cerrado las puertas, porque algunos peronistas sí estuvieron acompañando la gestión, pero la gran mayoría nos sentimos por fuera de esta gestión, siendo que es una gestión del Frente de Todos. Me parece que la intendenta, al ver esta situación y entendiendo, comprendo yo que se necesitaba como un puente, como un mediador, a veces hay que buscar la figura de mediadores para unir puntas, ¿no? Sabiamente, me parece, lo eligió a Coco, y Coco fue el que un poco comienza a hacer llegar a nuestra intendenta y al espectro, el otro espectro político que es el Evita, las intenciones del peronismo. Y en esto creo que nos embarcamos todos, y más en un contexto como el que estamos viviendo, Rubén, la necesidad de la unidad del peronismo. Que la vamos haciendo de a poquito, amasando, generando encuentros. Tampoco se pueden muchos encuentros porque es casi todo virtual, casi todo, la gran mayoría es virtual, y yo espero que este camino se profundice, porque si no va a ser un como sí, y un como sí no le sirve ni a la gente, no le sirve al peronismo, y la verdad que si a Mariel Fernández le va bien a nuestro pueblo. Es lo que siempre se dice, también lo plantea en una nota, que el que llega viene con una ansia fundacional y se desconoce lo poco, bueno, regular, no lo malo porque hay que sacarlo, pero se desconoce todo lo hecho. ¿Vos coincidís con eso? Totalmente. Pareciera que todo y lo digo no por la gestión que a mí me tocó estar, sino por todas las gestiones, también nos pasó. No, que también lo hizo Festa con lo de West, claro. Lo que iba a decir. Sí. Pareciera que no se pudiera rescatar ni lo bueno del accionar ejecutivo, ni rescatar compañeros que pueden haber servido para ese accionar y poder continuar o no, o modificar lo que estaba bien y que había que profundizarlo. Y me parece que ese es un mal de todos los que gobiernan, no solamente del peronismo, sino de todo el espectro político, que pareciera que todo lo que se hizo antes está mal, y no es así. De hecho, con nuestras fallas y con nuestros errores, nosotros hemos dejado cuestiones planteadas en el municipio. Vos me decís un 10%, bueno, ese 10%, un 90% habría que resolverlo, pero toma aunque sea este 10%, porque ya por lo menos tenés una base. Y me parece que en ese sentido esto lo aporta Coco, ¿entendés? En rescatar aquellas cosas que pudieran servir a la gestión de Mariel y que obviamente, vuelvo a decir, si a ella le va bien a nuestra gente. Yo no quiero que le vaya mal a ella, porque no repercute en el ámbito político, sino que repercute en el pueblo. Bueno, ahí finalmente voy a contextualizar la pregunta, que si se entiende que un gobierno es algo colectivo, de figuras individuales, pero que persiguen un mismo fin, tal vez no tendríamos el problema que el mundo acarrea más allá de la pandemia. Claro. Dirían los griegos, si priorizamos el bien común estaríamos en otro marco. Hay mucho de comprender que la conspiración no es algo que construye, que el egoísmo tampoco, que la centralidad, y ahí va la pregunta, que si bien Coco viene, por lo que decís vos, a ofrecer una apertura del gobierno de Mariel, una nota que le pude hacer a Manuel Fernández fue categórico y muy claro, que la centralidad es Mariel Fernández, que el peronismo se alejó de los territorios y que esos espacios fueron ocupados por los movimientos sociales, y ahora corona con un nombre que se llama Reconquista, peronismo que vuelve a enamorar. ¿No es un desafío para ustedes todo eso? Mira, a mí no me parece mal que la intendenta tenga su propia agrupación política, porque de hecho no la tenía, era un movimiento. Entonces, desde el contexto de querer poder conducir el peronismo, está muy bien que se constituya... Que arranque con una agrupación. Con una agrupación, claro. Y está muy bien que la diré de Manuel, que creo que es uno de los compañeros por ahí que tiende puentes o intentó tender puentes hacia el peronismo. Es un compañero que me parece que tiene una mirada más política, es lo que entiendo. Entonces no me parece mal que ella tenga una agrupación en el marco de que quiere estar inserta en el peronismo, quiere ser partícipe del Consejo de Partido, es lo que debería ser, porque no se puede ser parte del Consejo de Partido si no es un movimiento.
¿Sin qué? Si uno es un movimiento, no se puede ser parte del Consejo Partidario. Claro. Así que, bueno, yo celebro esta agrupación. No coincido con Emanuel en que el peronismo se alejó del territorio. El tema es qué peronismo estamos mirando. Porque hay muchos compañeros peronistas que están sosteniendo ollas populares y la siguen sosteniendo y la van a seguir sosteniendo. Y está bueno que podamos ampliar la visión y no solamente ver el peronismo que habla con el Evita, que es muy acotado en el distrito de Moreno. Vuelvo a decir, se abrió una puerta y estamos empezando todos a hablar con el Ejecutivo y poder sumar a todo el peronismo. Claro. Hay un peronismo activo, de todos lados, el peronismo que más vínculo tiene el Evita, como el peronismo de todo, el espacio que yo me refiero, que está en el territorio, con distintas acciones, pero está. Están trabajando. Estamos en el territorio trabajando. Y están produciendo políticas. Tal cual. Tal cual. Se sientan en algún momento vía Zoom, pero dicen vamos por este lado, están planificando. Claro. Y después creo que la centralidad es cierto, la tiene la compañera porque es la que ganó. Entonces, en honor a la centralidad, deberá ver cómo conduce el conjunto. Claro. Si no, no puede ser central. Bueno, gracias. No, gracias a ustedes. Bueno, esto que decía Adriana Palacio, bueno, le costó a Festa entender esto de conducir al conjunto, ¿no? Claro. Y cuando pasa el tiempo y se trata de retomar el camino, bueno, tal vez el que dirige, el que conduce, se da cuenta que otros ya estuvieron planificando. Y que estuvieron trabajando, tejiendo las alianzas a nivel provincial y nacional, buscando los mejores paraguas. Yo creo que eso está pasando en Moreno hoy. Si bien la pandemia es un efecto que tiende a visibilizar algunos aspectos, y espero que quien haya visto la nota comprenda lo que dice Adriana Palacios, que son niñas que se convierten en madres, que tienen alto consumo y que sus bebés tienen ese resultado en su cuerpo. Porque eso habla de una descomposición social, de una degradación, pero sobre todo lo que vengo planteando en el programa es que cuando no hay horizontes, hay territorios en donde el narcotráfico trabaja. Estamos hablando de consumos, que pueden ser individuales, pero es un poco más allá el asunto. Y que se creó un comité acá, un grupo que contiene a aquel que tiene que tomar la decisión, a quién le pongo el respirador y a quién no, que es dificilísimo porque marca la vida de ese profesional. Eso está pasando acá. Y también está pasando acá que el peronismo como búsqueda de unidad se debe a un gran debate, enorme debate, fuerte, sin tapabocas, mirándose a los ojos, a ver cuál es el peronismo, comprendiendo que este es un momento de coyuntura y que si solo se piensa en fortalecer un pedacito de lo que se denomina peronismo, hay otra que está fuera de esa torta y trabaja y planifica. Y no es conspirativo, sino que siente que no forma parte del diseño estratégico y por lo tanto anda, porque en definitiva el peronismo es también un movimiento. Ahora tiene un partido, que es el que interviene electoralmente. Entonces, algunos que han denostado el partido tal vez hoy quieran el partido. Pero hay otros que hace muchos años que juegan el mejor partido, que es ajedrecístico porque se mira no diciembre, sino el 21 y el 23. Y en eso el peronismo tiene práctica. Lo que se debe es un debate para definir cuál es la mejor doctrina, no en un momento de coyuntura, sino en la mejor posibilidad que se merece el pueblo de Moreno y el pueblo en general. Y si no, lo voy a decir ahora para sacarlo de la editorial. Ya se probó construyendo al referente de la derecha y ganó Macri. Es la segunda vez que lo digo este año. Cuidado que Larreta no es Macri, ¿eh? Larreta es mucho más político, es más técnico, es más profesional y me dijo ayer alguien, tiene incluso alguna mácula de peronista. Cuidado con esto. Téngalo en cuenta aquel que cree que solamente con una porción se define y se gobierna. No, es con todos y con todas, o por lo menos con una gran parte. De acá de esta guardia seguimos levantando la nuestra y hacemos la pausa. Instituto Educacional Dr. Luis Federico Leloir, Tupac Amaru y Paula Albarracín, San Miguel. Ferretería Maffer. Presupuestos por WhatsApp al 11 69 48 2456. Ferretería Maffer.
Linkear, internet banda ancha sin línea telefónica, www.linkear.com.ar. La Universidad Nacional de Moreno, en su 10º aniversario, abre la inscripción al ciclo lectivo 2021. Podés elegir entre una oferta académica de 10 carreras de grado universitario, 2 ciclos de licenciatura y 4 tecnicaturas universitarias. La UNM es una universidad nacional pública y gratuita. Inscribite desde la web www.unm.edu.ar. Universidad Nacional de Moreno. Nuestro derecho, nuestro lugar, nuestro futuro. Consultorios Médicos Roca, Avenida Roca 3652, Cruce Castelar. Distribuidora Hipertech. Gran variedad por precio y calidad. Avenida Libertador 7637, Cruce Castelar. Fiestiviena es todo para tu fiesta. Avenida Libertador 7407. Y ahora también en la esquina de Cervantes y Gutiérrez, Cruce Castelar. Farmacia Jorge Newbery 2, calle Pardo y la Niña, San Ambrosio, San Miguel. Jorge Newbery 2, su farmacia. El municipio es único, tiene un hospital único, tiene un cementerio único. El aporte que hicieron las entrevistadas de hoy, no así el programa, que tan solo es un vehículo, es que no podemos escaparnos a entender de qué se trata el deterioro, que los crecimientos inalterables hasta aquí dejan secuelas sociales y humanas que luego se sintetizan en algunos resultados estadísticos que los tiene el cementerio y los tiene el hospital. La administradora del cementerio nos dijo hoy en el programa que se trabajó dentro del ordenamiento a conseguir un pedazo de tierra para que allí descansen en paz aquellos que han atravesado el COVID. Que ya no da para más porque hace muchos años que el cementerio no da para más. Entonces, cuesta imaginar si no da para más, ¿cómo sigue? Bueno, la nota lo explicó, los años, la perdurabilidad, el límite que tiene eso y sobre todo el aspecto que quiero subrayar, que es notificar a las familias que están atravesadas por situaciones sociales y económicas terribles, que por ahí pierden de vista que tienen que tributar al municipio para que su ser querido permanezca allí en el tiempo que debe estar. Que se haya tenido en cuenta esto, además de los horarios en donde usted puede llamar, comunicarse telefónicamente e ingresar al cementerio. Y cumplir con ese ritual, con ese vínculo, es importante, pero lo humano, en tiempos de políticas que ofrecen poco de humanidad. Si el cementerio único transita por las veredas posibles y conseguir respuestas necesarias en el hospital, lo dijo una trabajadora social con recorrido en la política como Adriana Palacio, que niñas, no mujeres, niñas son madres y el consumo las atravesó a ellas y a sus bebés. Que hace falta acompañar no desde el discurso o el flyer, sino ahí donde no llega la política. Y está la droga, lo voy a decir así en términos brutales. Pero son niñas y ya tienen niños que van creciendo en contextos que no son los más favorables. Por lo tanto, la política, además de lo sanitario, la contención que puede hacer un hospital que es único, debe tener, extendiendo
brazos ejecutores en los barrios para que este flagelo no se propague más. Si de pandemia se trata, la tercer pandemia, lo que decía la doctora Sonia Íscar, son los niños y la vulneración de derechos en los ámbitos propios y privados. Tampoco hay una mano del Estado ahí porque los delitos que se cometen y se perpetran tienen más que ver con lo privado. Pues bien, hay significados y significantes que nos pueden llevar a comprender que dentro de la pandemia del encierro se aceleró lo que antes venía ocurriendo y los niños y las niñas no son privilegiados, sino son víctimas. Y una escuela cuyas madres, fundamentalmente mujeres, desafían el orden local, provincial y nacional, creo que la salida siempre es por arriba. Aunque alguien que sabe más de la cuestión administrativa de la educación o la burocracia de la misma, me dijo, con un llamado telefónico y 2 firmas esto se cierra. La pregunta es por qué no se cierra hacia arriba, rápido, y tiene la escuela politécnica vinculada a la universidad la apertura de inscripciones, por eso ya está en camino, y se aprovecha que Catopodis es un hombre que baja bastante a Moreno y la 37 tiene un edificio como se merece. Sino, como lo expresé en algún momento, puede ocurrir que en Moreno, que es único, en lugar de tener 2 escuelas tenga media o pierda una. No sé si eso le suena a deterioro ya de la política, desconociendo todo lo que humanamente he descrito en el programa de hoy, en este cierre tomando como insumo básico el testimonio de las mujeres que nos siguen diciendo aquellos que muchos no quieren ver, ni escuchar, ni comprender. La semana que viene estaremos nuevamente con ustedes en Canal 6, en Moreno Visión, haciendo quórum, en contacto directo y, como ven, sin tapabocas.